Me da mucho gusto saludar en este estudio al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, ¿cómo te va? Me va muy bien, mi querido Paco, con mucho gusto de estar contigo. Y bueno, pues como sabemos, como viste, aquí lo reportaste el viernes, se dio a conocer el Producto Interno Bruto de México al primer trimestre del año. Evidentemente es un dato negativo a tasa anual, una caída de casi 3%, 2.9%. Y bueno, pues esto nos lleva al escenario de los ganadores, los perdedores y los riesgos, considerando además que Estados Unidos, que es nuestro determinante comercial y que normalmente hasta 2018 las economías de Estados Unidos y México iban más o menos acompañadas, es decir, si ellos estornudaban nos daba un poco de pulmonía, pero estábamos ligados. Y ya desde el año pasado se empezaron a despegar y Estados Unidos tuvo un crecimiento de 1.6% en el primer trimestre del año, en buena medida por la inercia que ya tenían, pero ya se habla de que Estados Unidos va a llegar probablemente en el segundo trimestre a niveles prepandémicos. En el caso de México todavía estamos lejos. Claro, estamos lejos y además tiene mucho que ver también el manejo de la pandemia, el manejo de la vacunación. De la vacunación. Es realmente extraordinario lo que están haciendo los estadounidenses porque pues están vacunando rapidísimo, tienen inventario de vacunas y te imaginarás, ya escribiré al respecto, pero pues es el país que más mexicanos va vacunando, ¿no? Porque está lleno de mexicanos, Houston, Las Vegas, etcétera, y bueno, todo un asunto. Pero te cuento quiénes son los ganadores, mi querido Paco. Sin duda las actividades agropecuarias. Si vemos el PIB, pues fueron las que sí crecieron a tasa anual en el primer trimestre y sobre todo que a ratos, por ejemplo en marzo, rebasaron nuevamente al petróleo como fuente de divisas para México. Es decir, las exportaciones agropecuarias han sido muy potentes. Incluso en el primer trimestre, pues están muy cerquita de los ingresos que tuvimos en petróleo, a pesar de que si lo vemos trimestre a trimestre, ahí tuvieron un leve descenso porque en enero, febrero no les fue tan bien. Lo único no tan positivo es que apenas representan el 5% del Producto Interno Bruto, o sea, son pequeñas las exportaciones agropecuarias, pero bueno, algo ganó en esta coyuntura. Luego, ¿cuáles fueron los sectores perdedores? Sin duda los servicios, evidentemente el sector turístico, todo lo que tiene que ver con restaurantes, hoteles, etcétera, pues no sigue sin ver la suya en el primer trimestre. Los cines, por ejemplo, que casi desaparece, ¿no? Bueno, hay una cadena que ya está desapareciendo, de hecho. Y que afortunadamente, por cierto, Cinépolis ya llegó a un acuerdo, trascendió el fin de semana, $1,000 millones y para poder tener oxígeno y salir adelante. Y sobrevivir. Debe algunas deudas, tiene algunas deudas importantes. Todos van a salir endeudados en el sector de los servicios. Por ejemplo, en el caso de Sport World, tuvo una caída, pero está en diálogo con una empresa brasileña para generar una fusión, porque también los gimnasios fueron realmente otro de los sectores muy lastimados. Y en el sector secundario, bueno, pues ahí tuvimos la manufactura, que ha sido afectada entre los apagones de febrero y el tema de los microprocesadores, pues eso no ha ayudado. De hecho, en términos de los riesgos, Paco, pues ahí está uno de los riesgos, ¿no? Que esto se mantenga. Claro. Ayer veía una entrevista con el presidente de Intel, que es la empresa más grande de microprocesadores en el mundo, y decía que va a durar 2 años y siempre hay un riesgo de un conflicto Taiwán-China que podría complicar todo en ese sentido. Y preocupante también, por supuesto, hay que tener siempre un ojo en las nuevas variantes, en que ya tenemos un caso aquí en México y que no sabemos cómo va a reaccionar eso y que nosotros todavía seguimos con un poco de lentitud en la vacunación. Tenemos que acelerar porque de otra forma somos susceptibles y vulnerables a ello, y ahí radica justo uno de los riesgos. Y el otro, no poner en riesgo, obviamente, y valga la redundancia, el TEMEC, ¿no? Es fundamental que sigamos teniendo sin objeciones y sin grandes problemas al TEMEC para que eso ayude a que México pueda seguir despegando. Apenas la semana pasada, por ejemplo, General Motors, hace un rato platiqué con su presidente, anunció una inversión de $1,000 millones en Ramos Arizpe, lo cual sin duda habla de que hay confianza en México, pero tenemos que lograr que se mantenga. Así es. Mi querido Ro, gracias, Paco. Gracias como siempre.